Continuamos con la tercera parte de esta clase de antieméticos y prokinéticos. Estábamos hablando de la seguridad, del uso de cisaprida y obviamente pues no podemos obviar el tema de interacciones. Dado su metabolismo, pues medicamentos inhibidores como ketoconazol y otros van a generar una acumulación de cisaprida y pues con esto se aumentan los efectos adversos, principalmente los de tipo cardiovascular. La cisaprida afecta el metabolismo de los anticoagulantes orales, con lo cual pues, se pueden presentar efectos adversos a la anticoagulación. Llegamos a un tercer medicamento, la domperidona. Este medicamento tiene una acción dopaminérgica, bloquea receptores D2 de dopamina. Sin embargo, tiene una particularidad, y es que no atraviesa barrera hematoencefálica. Por tanto, no vamos a tener los efectos extrapiramidales que se observan con el uso de metoclopramida o con el uso de medicamentos como por ejemplo los antipsicóticos. ¿Qué es lo que hace entonces la domperidona y dónde actúa? Pues recordamos esta área quimiosensible donde hay receptores dopaminérgicos, es allí donde actúa la domperidona y es allí donde se genera su efecto antiemético. No tiene acción sobre receptores de serotonina, sobre los 5-HT. Sin embargo, tiene un ligero efecto prokinético. No es el mejor comparado con los dos medicamentos anteriores, pero pues digamos que está presente. Tiene una baja biodisponibilidad oral, una alta unión a proteínas, una vida media que está alrededor de las 8 horas y su eliminación se hace de forma importante por vía biliar, lo cual pues es una característica bastante interesante a la hora de determinar el tratamiento a utilizar en algunas poblaciones específicas. En cuanto al tema de seguridad, las reacciones adversas pues, más frecuentes son generales, de tipo gastrointestinal. Se ha reportado casos de cuadros de sequedad de boca, sed, cefalea, nerviosismo, aumento de prolactina. Sin embargo, el tema cardiovascular y el efecto de prolongación del intervalo que usted de forma similar con la cisaprida también se presenta de forma importante con domperidona y quizás sea la reacción adversa más importante a considerar para este medicamento. Antes de pasar a este otro grupo de medicamentos, quiero señalar también que pues para domperidona hay alertas sanitarias, sobre todo pues relacionadas con estos efectos proarritmogénicos. No está recomendada en población pediátrica y por tanto, si bien es una opción, no en todos los casos va a ser la mejor opción y no va a ser el sustituto de metoclopramida. Entonces hay que considerarla, hay que determinar si el paciente se beneficia del uso de la domperidona, pero no se recomienda en todos los pacientes. Finalmente, entre los antieméticos podemos encontrar a los antagonistas de 5-HT3. Si bien la metoclopramida pues pudiera ser parte de este grupo porque comparte ese mismo mecanismo de acción, realmente estamos hablando de un grupo de fármacos que únicamente actúan a este nivel sin generar efectos dopaminérgicos y son muy útiles en los cuadros de vómitos asociados a el uso de medicamentos, como por ejemplo cuando se utiliza quimioterapia en cáncer. El ondansetron quizás es el antiemético más utilizado en esos pacientes. Tiene una biodisponibilidad aceptable, se elimina después de la biotransformación a nivel hepático y tiene una vida media de alrededor de 3 a 4 horas. Sus reacciones adversas, pues en general
no revisten gravedad, sin embargo está reportado el aumento de enzimas hepáticas que puede ser un indicativo inicial de lesión a nivel de la función del hígado. Y pues también está descrito la alteración del ritmo cardíaco. Dentro de las interacciones, bueno, está relacionado en literatura la interacción con apomorfina, con cisapride, con antipsicóticos y antidepresivos. Quizás esta tercera de importancia relevante debido a que pues esos otros medicamentos también van a interactuar con metoclopramida. Por tanto, pues el que el paciente esté utilizando estos medicamentos quizás no sea la mejor elección. Cambiar por ondansetron puede ser una opción, pero hay que considerar que también se generan interacciones. Los inhibidores del metabolismo pues pueden aumentar las concentraciones de ondansetron y por tanto favorecer los efectos adversos de este medicamento. Y quizás en algunas guías lo vayamos a encontrar como el posible sustituto de la metoclopramida. Sin embargo, todavía hace falta conocerlos a mayor profundidad. Están ampliamente utilizados, como les digo, en pacientes con cáncer, los pacientes con quimioterapia. Y su uso en enfermedad general pues no está tan difundido y por tanto necesitamos pues, recabar más información para garantizar que la seguridad sí es mejor con este medicamento que con otros. También hay que considerar el factor costo. Este tipo de medicamentos pues, son muchísimo más costosos que la metoclopramida y pues en muchos casos no se justifica el gasto. No porque el paciente no deba recibir medicamentos si es que lo necesita, no, claro, si lo necesita hay que formularlo. Sin embargo, estamos hablando de una condición en la cual, pues, en la mayoría de los cuadros no se requieren medicamentos, entonces, ¿para qué gastarme el dinero del sistema de salud en un medicamento que realmente el paciente no lo va a requerir? Esta diapositiva solamente es para recordar que hay un grupo de medicamentos que pueden ser utilizados en algunos pacientes que solicitan un tratamiento frente a algunos cuadros que les generan náuseas. Como por ejemplo, cuando viajamos en vehículo automotor y nos da mareo. En esos casos utilizamos los medicamentos anticinetóxicos, que pues, básicamente previenen ese efecto de mareo, de náuseas e incluso de vómito asociado al movimiento. El mecanismo de acción no está del todo claro. En general actúan como antivertiginosos y al evitar el vértigo asociado al movimiento, pues evita la sintomatología. Los principales utilizados son los antihistamínicos, de forma importante la difenhidramina y el dimenhidrinato. Este último pues lo conocemos comercialmente como Mareol y si bien puede tener efectos antialérgicos por su misma condición de antihistamínico, pues una de las indicaciones que tiene es el uso como anticinetóxico. No obstante, pues no es el único tipo de medicamentos que pueden generar estos efectos anticinetóxicos, sin embargo son los más frecuentemente utilizados. Si bien hay medicamentos que actúan para evitar el vómito, también los hay aquellos que estimulan el vómito y son básicamente utilizados en cuadros de intoxicación. Entonces, algún cuadro que amerite que el paciente expulse el contenido gástrico, pues el uso de ipecacuana o de apomorfina pudiese generar ese efecto. No obstante, pues actualmente el tema de lavados gástricos y el uso de carbón activado quizás esté más llamado a utilizarse que realmente el uso de este tipo de medicamentos.
Finalmente, para la clase de hoy, vamos a hablar de un grupo de fármacos que también actúan a nivel de la musculatura lisa del tracto gastrointestinal. Estamos hablando de medicamentos que van a ser utilizados para el control del dolor tipo cólico que se asocia a espasmos precisamente de este músculo liso. Estos medicamentos en general se utilizan para el tratamiento sintomático y podemos encontrar aquellos que son anticolinérgicos y los que pues no tienen este mecanismo de acción. La utilidad de estos medicamentos pues es realmente controvertida, dado que hay estudios que aseguran que tienen alguna importancia clínica relevante, pero hay otros que la desestiman. Dentro de estos medicamentos está el butilbromuro de iosina o bromuro de butilescopolamina, es exactamente el mismo medicamento, el cual pues por bloqueo de la acción colinérgica se inhibe todo el efecto a nivel de músculo liso, disminuyendo el tono muscular, la frecuencia y amplitud de las contracciones de los músculos liso a nivel gastrointestinal y por tanto pues se evita el dolor tipo cólico. Sin embargo, pues se va a presentar pues los efectos anticolinérgicos como inhibición de la secreción salival, de la secreción ácida, enlentecería el tránsito intestinal. Y por tanto sería un efecto únicamente sintomático, no estamos atacando la causa. Tenemos también algunos medicamentos que tienen un efecto no anticolinérgico, como por ejemplo la papaverina o la trimebutina. Estos medicamentos tienen una acción miorrelajante directa. No es del todo claro cómo lo realizan, pero pues hacen una relajación del músculo liso a nivel gastrointestinal. El uso es exactamente el mismo, pero como lo señalaba hace un momento, está enfocado a controlar un síntoma, más no la causa. No quiere decir que no sean importantes a utilizar, claro que sí. Una de las condiciones más importantes que los médicos estamos llamados a tratar es precisamente el dolor. Y quizás en estos cuadros el uso de los analgésicos que ustedes ya revisaron en sus clases de AINES y de opioides, pues no sean los más llamados a emplear en estos cuadros. Dado que el dolor tipo cólico está asociado básicamente a ese espasmo del músculo liso. Hay que retirar la causa, pero para que el paciente no experimente dolor, pues el uso de butilbromuro de iosina o de otro tipo de medicamentos antiespasmódicos puede ser de utilidad. Con esto terminamos la clase de hoy. Me parece muy importante que hagan un estudio extenso de todos estos medicamentos que listamos en estos tres videos, que haga una profundización adicional en estos temas y que se centren mucho en metoclopramida. Creo que no me voy a cansar de reiterarlo. Es un buen medicamento, pero si se utiliza bien. Seamos siempre conscientes de los riesgos de utilizar metoclopramida. Con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima oportunidad.